Buenas tardes a todos y a todas y gracias, doctora García de Villalba, por estar aquí con nosotros. Nada, yo encantada. Bienvenidos a esta plataforma de mis respuestas de fertilidad. Entonces, voy a explicar un poquito en qué va a consistir el webinar, ¿vale? Y una breve introducción y luego ya dejaré a la doctora hablarnos del tema que queremos tocar hoy, ¿no? Entonces, primero la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad es parte de la Sociedad Europea de Fertilidad, cuyo objetivo es apoyar, crear conciencia e informar a pacientes sobre los diversos tratamientos posibles, las opciones posibles, y para esto pues invitamos a los mejores expertos en reproducción asistida para informaros y para que podáis tomar las decisiones correctas y estar informados pues esto, ¿no? de todas las soluciones que la medicina nos propone hoy en día. Entonces hoy el tema que vamos a tocar es la fecundación in vitro para mujeres mayores de 40 años. Y entonces la idea es un poco explicaros cuáles son las opciones, comprenderlas y ver cuáles son las que son las buenas para vosotros. Y entonces para esto pues hemos invitado a la doctora García Villalba. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Entonces, la doctora García Villalba es directora médica de la Clínica Vida Fertility en Alicante. Sí. ¿Cómo va a ser el webinar? Primero, bueno, en un minuto doy paso a la doctora para que haga su presentación. Mientras tanto, podéis ir escribiendo en el chat, abajo a la derecha en la pantalla tenéis el chat y aquí podéis escribir todas vuestras preguntas. Entonces, cuando acabe la presentación, pues ya tomaremos el tiempo necesario para contestar a todas vuestras preguntas. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que necesitéis aclarar o si tenéis una pregunta pues, un poco más sobre vuestro caso, la podéis hacer. Intentaremos responder en la medida de lo posible. El webinar, como podéis ver, está grabado, más que nada para poder luego colgarlo en la plataforma. Entonces, en teoría, mañana ya estará disponible en la plataforma, en replay, para que los que no puedan asistir a todo o que quieren volver a verlo, pues puedan hacerlo. Sin embargo, vuestro anonimato está asegurado en cada momento, o sea que no está grabado, pero el anonimato está respetado en cada momento. Y nada, entonces ya voy a apagar el micrófono y la cámara, pero sigo aquí por si hay cualquier duda o pregunta y vamos a pasar a la presentación. Al principio, ya está. Pues nada, bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy Alejandra García Villalba, soy directora médica actualmente en la Clínica Vida Fertility en Alicante, aquí en España. Y bueno, este tema la verdad es que parece que es sencillo, ¿no? El de la fecundación in vitro mayores de 40 años y a veces incluso nosotros como profesionales o algunos de los profesionales pensamos que todo se entiende, pero vamos a dar unas pinceladas de todo lo más importante para que vosotros también podáis tomar decisiones, como ha dicho nuestra compañera, y sean decisiones basadas en la evidencia. Entonces, bueno, es un poco mi presentación y saber que nosotros, pues nuestra clínica está en Madrid, en Alicante, que tenemos los últimos avances y tecnología y que, bueno, podemos hacer muchas de las técnicas que se hacen en reproducción asistida a día de hoy. Y, bueno, hoy nos toca el tema de la fecundación in vitro. Entonces, sobre todo enfocada a pacientes mayores de 40 años. ¿Qué es importante saber para poder comenzar a valorar este tema? Primero hay que tener muy claro el concepto de reserva ovárica. La reserva ovárica es la cantidad de ovocitos que nosotras activamos cada mes. En realidad esto no es del todo cierto porque cada 80 días hay una pequeña oleada, pero bueno, cada mes la mujer activa un número de ovocitos y ¿cómo podemos saber qué es ese número de ovocitos y qué nos da esa información, ¿no? ¿Qué nos da la información de la reserva ovárica? Pues para saberlo, muchas veces nosotros nos basamos en hacer una ecografía, que normalmente es preferible hacerla en un segundo o tercer día de regla, y después también sacamos una hormona en sangre que se llama hormona antimuleriana, ¿vale? Que la producen esos folículos que ha activado la mujer y que van como un poco a pelearse entre ellos en ese ciclo y en el que solo ganará uno. Entonces, realmente el tratamiento de fecundación in vitro, cuando nosotros ponemos medicación como médicos, realmente lo que conseguimos es que todos ellos crezcan.
Solo iba a crecer uno y iba a crecer el que se iba a ovular, y cuando ponemos medicación lo que hacemos es que crezcan los que esa mujer ha activado. Esto es muy importante porque hay veces que hay pacientes que pueden pensar que la medicación va a hacer que aparezcan más folículos, y eso no es cierto, ¿no? Lo que hace es que crezcan todos los que ha activado esa mujer. Y a día de hoy, bueno, pues debemos saber que no hay ningún, luego veremos un poquito más este tema, pero bueno, a día de hoy no hay ningún tratamiento que tenga una evidencia en la que yo pueda dársela a una mujer y que en vez de activar 4 óvulos, que son los que yo voy a poder obtener, que active pues ese mes 8 o que active 10, ¿no? Entonces, se intentan hacer, pues tenemos algunos tratamientos como el PRP ovárico, que veremos, que intenta hacer que la mujer active más folículos para que puedan crecer con esa medicación. Pero realmente no existe nada 100% que nos pueda hacer, por ejemplo, tener el doble de folículos o el doble de ovocitos cuando nosotros hacemos un tratamiento de fecundación in vitro. Entonces, bueno, hay que saber que la reserva ovárica, pues esa cantidad de óvulos que nosotros activamos cada mes va disminuyendo con la edad, y entonces, pues más o menos, cuando pasamos la barrera de los 35 años, ya activamos un número menor de ovocitos, y entonces lo que ocurre es que a lo mejor pues tenemos la antimolariana un poquito más bajita y a lo mejor activamos 4 o 5, depende un poco de la reserva de la mujer. Entonces, además, en ese punto de los 35 años, lo que ocurre es que los ovocitos van perdiendo calidad. Entonces, aumenta la tasa de aborto y aumenta, ¿por qué? Porque suele aumentar la tasa de alteración cromosómica, que es muy importante. Entonces, como estamos en esa barrera de más de 35 años, vamos a ver también por qué es importante realizar alguna técnica para conocer si ese embrioncito es cromosómicamente normal. Entonces, bueno, lo que ocurre a partir de los 35 años y cuando nos situamos en los 40 es que muchos de los embriones que consigamos van a ser cromosómicamente anormales. Es decir, pueden tener un síndrome cromosómico como puede ser pues, un síndrome de Edwards, un síndrome de Patau, incluso síndromes incompatibles con la vida que van a dar lugar a lo mejor a abortos. Entonces, más o menos, estadísticamente, aquí tenemos una gráfica en la que podemos ver que una mujer de 40 años, más o menos, cada 4 embriones solamente tendremos uno que sea cromosómicamente normal. Y muchas veces a mí me gusta hablar de esto en la consulta porque realmente también hay que saber que un óvulo no es un embrión. Entonces, más o menos, cada 3 óvulos que consigamos vamos a tener en la evolución de su división durante el ciclo de división celular para que lleguen al estadio de blastocisto, que es estadio en día 5 o en día 6, lo que necesitamos más o menos son 3 óvulos fecundados. Cada 3 óvulos fecundados estadísticamente tendremos un embrión. Obviamente hay mujeres que tienen una mejor calidad ovocitaria y cada óvulo consigue un embrión, o al revés, hay mujeres que necesitan 8 óvulos para conseguir un embrión porque la calidad ovocitaria no es buena. Pero estadísticamente necesitaríamos unos 3 para conseguir un embrión. Y necesitamos tener aproximadamente unos 4 embriones para conseguir un embrión sano cromosómicamente. Entonces, hay veces que hacemos con 40 años, contamos con una reserva que a lo mejor es adecuada para nuestra edad, pero que tenemos unos 6 óvulos como por ciclo, ¿no? Que activamos 6 ovocitos, y entonces eso nos daría a cada ciclo, pues tendríamos a lo mejor 2 embriones. Entonces tenemos que saber, tener en nuestra cabeza que a lo mejor no estamos en el número adecuado de embriones que tenemos que tener por edad para que tengamos uno cromosómicamente normal si hacemos esa prueba cromosómica que se llama PGT-A. Entonces, simplemente para que tengáis en la cabeza estos datos y podamos seguir con la presentación y entendamos un poco por qué es importante, sobre todo a partir de los 40 años, pues hacer el PGT-A, ¿no? Que eso lo veremos más adelante. Entonces, bueno, a partir de los 40 años también pueden surgir otras patologías a nivel uterino, como pueden ser los miomas, los pólipos son más frecuentes, incluso patologías o enfermedades que la mujer a partir de los 40 años pueden hacer que esa reserva ovárica pues, no sea la adecuada o incluso tener un embarazo con más complicaciones, ¿no? Como puede ser la diabetes, la hipertensión. Entonces, todo esto también hay que tenerlo muy en consideración y hay que hacer un abordaje multidisciplinar, no solamente teniendo en cuenta el número de ovocitos y el número de embriones que vamos a conseguir, sino también que muchas veces hay que tratar esas patologías para que la calidad ovocitaria sea mejor o para que incluso pues, la mujer cuando se quede embarazada, ese embarazo no termine en un aborto o no termine en ninguna complicación, ¿no? A nivel de la gestación. Y por otro lado, tenemos también algunos factores que a veces se nos olvidan,
que también hay que tener en cuenta que a partir de los 40 años, 40, 45 años, también los hombres se ve afectado la calidad seminal, ¿no? La calidad seminal se puede ver afectada la concentración, la movilidad, la morfología. Muchas veces en la reproducción asistida, como nosotros lo que solemos hacer a partir de los 40 años también es ICSI, que es introducir el espermatozoide dentro del ovocito, necesitamos pocos espermatozoides porque solemos tener poquita cantidad de óvulos. Pero aún así, una de las cosas también muy importantes que suele aumentar con la edad es las alteraciones de la fragmentación del ADN dentro de los espermatozoides. Y eso sí que es importante saberlo, porque realmente hay veces que contamos con poquitos óvulos y si la fragmentación del hombre está alterada, pues ¿qué ocurre? Que a lo mejor yo pienso que el espermatozoide es el mejor del mundo, cojo como bióloga el más bonito, el que es morfológicamente mejor, el que se mueve mejor, pero ese dentro tiene el ADN alterado. Entonces, cuando lo introduzca dentro del óvulo de la mujer, muchas veces no fecundará o lo que ocurrirá será que en las divisiones celulares no llegará a dar lugar a un embrión en día 5. Entonces, hay veces que a partir también de cierta edad o cuando tenemos unas alteraciones seminales, nosotros como médicos debemos recomendar también pues, abordar un poco este tema a nivel del semen, que parece el gran desconocido, y ver si esa fragmentación está bien o mal, porque a día de hoy tenemos técnicas en nuestro laboratorio que pueden hacer que solo pasen o disminuir mucho los espermatozoides que son fragmentados cuando nosotros los seleccionemos, como pueden ser técnicas como el microfluids o como el SIMOD, que reducen la fragmentación de esos espermatozoides. Bueno, simplemente para tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos que solamente es a causa de la baja reserva ovárica o de la edad de la mujer, y bueno, siempre hay que tener en cuenta que puede también haber una afectación del semen, y yo como siempre le digo a mis pacientes, cuando tenemos poquitos óvulos hay que hacer todo lo posible para también tener una calidad seminal muy buena, con vitaminas, con coadyuvantes e incluso valorar esas fragmentaciones del ADN, de cadena simple y de cadena doble, para ver si hacemos alguna técnica en el laboratorio para poder obtener los mejores espermatozoides. Entonces, bueno, también es importante saber que, como hemos dicho anteriormente, las mujeres cuando tenemos 40 años, como solamente 4 de los embriones que tenga una mujer va a ser cromosómicamente normal, pues está indicada la técnica del PGT-A. El PGT-A es el diagnóstico cromosómico, es saber si esos embriones están cromosómicamente sanos. Entonces, ¿cómo se realiza esa técnica? Esa técnica los biólogos la realizan mediante una biopsia obteniendo células del trofoblasto, de las celulitas que van a dar lugar a la placenta, cogemos 2 o 3 células y analizamos los cromosomas de esas células. Entonces, nos da la información porque a veces el embrión tiene una clasificación morfológica de lo bonito que es, ¿no? De que es precioso, la bolita de dentro, que es el embrión, pues tiene una categoría A, que es el máximo, y las células de alrededor también tienen una categoría A, que también es la máxima, pero realmente no sabemos si cromosómicamente va a ser sano. Entonces hay veces que tenemos un embrión, por ejemplo, de muy buena calidad morfológica, que puede ser un embrión, por ejemplo, AA, y tenemos otro embrión que puede ser, por ejemplo, un BC, y el PGT-A o el análisis cromosómico nos dice que realmente el que puede dar lugar a un recién nacido vivo es el BC y es el último que hubiéramos puesto, ¿no? Entonces, por ello es importante hacer ese PGT-A. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer para mejorar los resultados en estas mujeres que tienen 40 años, qué tenemos en nuestra mano, qué estrategias tenemos. Yo siempre digo que hay que hacer un tratamiento personalizado. Voy a hablar un poco en este punto sobre el PRP ovárico, que es el plasma rico en plaquetas, que hay muchos profesionales que lo llaman rejuvenecimiento ovárico. A mí no me gusta llamarlo así, por lo que explicaré ahora mismo. Y también vamos a ver un poco pues, alguna estrategia como la doble estimulación o el dual stim, ¿vale? Bueno, ¿qué es el rejuvenecimiento ovárico? Como he nombrado al principio de la charla, realmente no hay ningún medicamento ni nada que podamos hacer para que una mujer, en vez de activar 4 óvulos, active 10, 20 en un ciclo. Entonces, se intentó buscar algo que hiciera que apareciera, que la mujer preactivara algún ovocito más para poder conseguir, en vez de obtener 3 ovocitos, pues intentar conseguir 4, 5. Y ahí surgió el PRP ovárico, ¿no? El PRP ovárico son nuestras plaquetas, se obtiene sangre de nuestra sangre periférica, se centrifuga y se obtienen las plaquetas con factores de crecimiento. Entonces, esas plaquetas con factores de crecimiento se ha visto que inyectándolas en el ovario
hay algunas mujeres, no funcionan todas, en algunas mujeres hace que aumente el número de folículos antrales que va a tener en el siguiente ciclo, o incluso se ha visto que puede tener más efecto cuando pasan 3 meses. Entonces, una mujer puede pasar a lo mejor de tener 3 ovocitos, hacemos un PRP ovárico, y puede pasar a tener 5 en el siguiente ciclo, o incluso 5 cuando ya cumplan los 3 meses, ¿no? Hay estudios que dicen incluso que en la máxima evidencia se ve a los 3 meses. Entonces, esa mujer va a ganar 2 ovocitos, o esto es un ejemplo que os he puesto, pero no mucho más. O sea, no es un tratamiento que pasemos de tener el doble. Entonces, hay veces que en la consulta a mí me gusta contaros que esto podemos tenerlo como estrategia. Parece que aumenta el número de ovocitos que luego conseguimos en los siguientes ciclos y puede dar lugar a que aumente el número de embriones, pero es verdad que no se ha visto a día de hoy que aumente la tasa de embarazo o que aumente el número de embriones euploides. Hay 2 estudios a día de hoy que son prospectivos, que es los estudios que se hacen y se miran de hoy y se continúa a las mujeres hasta el final, no se mira como hacia atrás, que son los que más evidencia científica tienen, que nos dicen eso, que aumenta el número de ovocitos, pero no parece aumentar la euploidía, que es los embriones cromosométricamente normales, ni la tasa de embarazo. Entonces, bueno, es verdad que hay muchos tipos de PRP que se están investigando, que hay PRPs que contienen mayores factores de crecimiento, hay mujeres en las que sí que tiene mayor efecto, y bueno, yo creo que poco a poco iremos averiguando y mejorando esta técnica, y puede ser pues una técnica que nos ayude a poder conseguir finalmente un aumento en el número de embriones euploides, que seguramente se verá reflejado en el aumento de embarazo y de niño recién nacido en casa. Pero bueno, tenemos que saber que actualmente es un tratamiento que podemos hacer, lo recomendamos a veces cuando vamos a hacer, como mujeres de 40 años, muchas veces no solamente hacemos un ciclo, sino que tenemos que hacer 2 ciclos. Es un tratamiento que solemos hacer entre un ciclo y otro para poder tener mejor resultado en el siguiente ciclo. Entonces, bueno, no lo recomendamos, hay que tener una recomendación muy clara y ser muy sincero con los pacientes en nuestra consulta, no venderlo como que es la panacea y que va a aumentar muchísimo nuestro número de ovocitos y nuestras oportunidades, pero bueno, es algo que tenemos en nuestra mano y que tenemos que tener en consideración. Y otra estrategia que podemos tener con mujeres que tienen más de 40 años o con mujeres que tienen baja reserva ovárica es poder llevar a cabo, por ejemplo, esto es lo que he hablado antes del PGTA, que está recomendado a mayores de 38 años, poder llevar a cabo estimulaciones seguidas, como por ejemplo puede ser el dual stim, ¿no? Que parece que en algunos casos puede aumentar el número de ovocitos que podemos obtener en el segundo ciclo y además disminuir los tiempos en estas mujeres en las que tan importante también es la edad, ¿no? Y no podemos esperar muchísimo tiempo entre un ciclo y realizar otro a los 6 meses. Entonces, bueno, ¿en qué consiste, por ejemplo, el dual stim? El dual stim consiste en que una mujer inicia una estimulación, obtenemos, por ejemplo, pues 3, 4 folículos, y hay algunos foliculitos pequeñitos que no han llegado a crecer del todo o que se están como preactivando, que pueden ser del siguiente ciclo, de esa oleada de cada 80 días. Entonces, se ha visto que a veces sacamos esos óvulos que ya están preparados, que ya son maduros, y continuando la medicación a los pocos días de esa extracción, podemos hacer que esos folículos en fase lútea quiere decir que ya hay cuerpos lúteos de los óvulos que hemos ovulado, que hemos extraído, en fase lútea podemos seguir con la medicación y hacer que esos folículos que se han preactivado o que han quedado por crecer del anterior ciclo puedan continuar su crecimiento. Aquí me parece muy importante recalcar que hay que personalizar. ¿Por qué? Porque hay mujeres en las que realmente tienen 2 ovocitos y no vamos a conseguir en fase lútea nada. Entonces, no es una recomendación que tengamos que hacer de entrada sin valorar esa fase lútea ecográficamente pospunción o en la propia punción, ¿no? Porque hay mujeres en las que este tratamiento puede ayudar a conseguir mayor número de ovocitos y mayor número de embriones, y hay mujeres en las que no, en las que sus ovarios necesitan recuperarse y iniciar otra estimulación al mes siguiente o incluso tienen que esperar un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias que debemos personalizar. También aquí me gustaría hacer como un inciso en el que lo mejor para la paciente es extraer los ovocitos, fecundarlos en ese momento
y después continuar con la segunda estimulación o con el dual stim y fecundar cuando saquemos los siguientes. Porque hay veces que podemos congelar los ovocitos, pero es cierto que en mujeres que tienen baja reserva ovárica o en mujeres en las que contamos con poquito número de óvulos, congelar los ovocitos no es tan buena idea porque realmente al descongelar sí que pueden no descongelar correctamente. Entonces, yo siempre recomiendo sacar 2 ovocitos o 3, fecundarlos y si continuamos con dual stim, obtener otros 3 o otros 4, que sería la idea, y volver a fecundarlos, ¿vale? Así tener los embriones que necesitamos por edad para conseguir un embrión euploide, que sería aproximadamente unos 4 embriones, ¿no? Por lo tanto, digo siempre personalizar porque realmente a veces hay mujeres en las que no tienen baja reserva ovárica, que tienen 10 óvulos y no vamos a realizar un dual stim porque no sabemos cuántos embriones van a tener y tampoco queremos tener un pool de embriones que nos queden ahí y que no sepamos luego qué hacer con ellos, ¿no? Que eso también es importante a nivel ético. Y bueno, después de todas las estrategias, que incluso hay algunas otras, ¿no? Tipo add-on, como puede ser el priming de estrógenos, como puede ser pues cosas que no están totalmente, que no hay una evidencia científica, pero que como médicos en reproducción asistida tenemos que tener en cuenta y personalizar. Incluso pues vitaminas, coadyuvantes que podamos utilizar en estas mujeres para ayudarlas el máximo posible. Pues llega un momento en el que una mujer a lo mejor tiene una baja reserva ovárica y 40 años, ha hecho varios ciclos de FIB, o al revés, cuenta con una antimoleriana muy bajita, o está en menopausia, o tiene un fallo ovárico prematuro, aunque no tenga 40 años, y debemos valorar otras opciones, porque también hay que valorar la ética médica y saber que no podemos hacer 10 ciclos o 15 ciclos si no estamos obteniendo resultados. Entonces, hay un momento en el que, como médico-paciente y estableciendo nuestra relación, tenemos que dar el siguiente paso, siempre que la pareja lo quiera, porque también es un paso difícil que nosotros comprendemos. Y bueno, tenemos la opción de la ovodonación gracias a nuestras donantes que lo hacen de forma altruista y que nos donan sus ovocitos. Y bueno, es muy importante saber en este paso, acompañar a la pareja y saber que, claro, las donantes por ley en España son menores de 35 años, entonces la reserva ovárica normalmente no tiene problemas de reserva ovárica y además los ovocitos son de buena calidad porque no han pasado esa barrera. Y además hacemos un montonazo de pruebas a ellas, ¿no? Como el cariotipo, que son sus cromosomas, enfermedades genéticas que tienen que ser negativas, hay algunas enfermedades genéticas recesivas, enfermedades pues serologías para ver que tengan enfermedades de transmisión sexual y múltiples pruebas. Y bueno, podemos utilizar un ovocito de una donante que sea fenotípicamente muy parecida a la paciente. Y bueno, esto tiene una tasa de embarazo muy alta porque, claro, el embrión que consigamos con esa donación, pues lo normal es que sea un embrión euploide, ¿no? Porque nos situamos en la barrera de menores de 35 años. Y con un embrión que sea cromosómicamente normal o euploide, la probabilidad de embarazo es aproximadamente de un 75%. Entonces, bueno, debemos tener en cuenta esta segunda opción. O una primera opción si la mujer ya, por ejemplo, tiene una edad, ¿no? 45 o 47 años o está en la menopausia, a lo mejor es incluso nuestra primera opción, o en mujeres de 40 años que tengan la reserva ovárica muy, muy, muy baja y que no veamos que vayamos a obtener buenos resultados, pues bueno, siempre podemos realizar una ovodonación y, por ejemplo, en nuestra clínica tenemos garantía de blastocisto, que es garantía de embrión en día 5. Entonces, eso os da una probabilidad de embarazo muy alta porque incluso si tienes garantía, por ejemplo, de 3 embriones, la probabilidad de embarazo es casi del 85-90%. Entonces, es una muy buena opción y que debemos tenerla siempre en consideración y consensuar con nuestros pacientes. Y bueno, también aquí quiero dar una pincelada sobre la epigenética y decirle a la gente que realmente si lo buscamos en PubMed, que es donde buscamos los médicos los artículos, realmente nosotros somos iguales genéticamente al 99,9%. Lo que nos diferencia es cómo hacemos la selección de genes. Y la selección de genes está muy influida por nuestro ambiente. Entonces, estoy segura, nos han hecho estudios en embarazadas porque ninguna a lo mejor dejaríamos que nos lo hicieran, ¿no? En nuestro embarazo, pero
el primer ambiente que va a tener ese embrión va a ser nuestro útero, nuestra sangre, la placenta que se ha formado en nuestro útero. Y bueno, yo creo que la selección genética sería totalmente distinta en mí a la que haría en otra mujer. Simplemente lo dejo ahí porque esto es un tema muy amplio, pero quería nombrarlo. Y bueno, como conclusión, saber pues, que la fertilidad de los resultados reproductivos dependen pues, de la edad de la mujer y debemos de ser conscientes de ello, decirlo desde la primera visita, desde que nosotros poner las cartas sobre la mesa, avisar a la paciente de que no va a ser cuando tiene 40 años, pues no va a ser un camino fácil, porque realmente necesitamos muchos ovocitos para conseguir embriones y que esos embriones después pueden tener alteraciones cromosómicas. Entonces, bueno, debemos decirlo desde el inicio y no dar falsas expectativas y siempre acompañar, porque sí que es posible ser madre a los 40 años. O sea, tenemos muchísimos casos. La maternidad a día de hoy pues, ahora nuestro primer hijo normalmente suele ser a los 34 años. Entonces, pues hay muchos pacientes en esta situación, pero bueno, lo principal es que debemos ser honestos y plantear que a lo mejor con una reserva ovárica normal para la edad, para 40 años, que a lo mejor pueden ser unos 6, 7 folículos, o incluso si es menor, puede que de entrada ya tengamos que decirle que puede que no tengamos que hacer solamente un ciclo de FIP, sino que a lo mejor tengamos que hacer 2 o 3 para conseguir el número de embriones adecuados para tener un embrión cromosómicamente normal. Bueno, como la técnica de PGTA, que es la técnica en la que nosotros hacemos el análisis cromosómico de las células que obtenemos de la placenta, de lo que va a ser el trofoblasto del embrioncito, lo recomendamos, lo solemos recomendar a partir de los 37-38 años, porque aumenta mucho la alteración cromosómica en los ovocitos, como hemos dicho. Que después, que cuando tenemos baja reserva ovárica, podemos considerar el PRP, y también técnicas como el dual stim o la doble estimulación para conseguir el mayor número o el mayor rendimiento y el mayor número de ovocitos. Y bueno, y que cuando todo esto no funciona o cuando vemos que la mujer no tiene una reserva ovárica en la que podamos conseguir resultados, o hemos hecho varios ciclos y no obtenemos embriones y hemos analizado todo, ¿no? También el semen, como tenemos en consideración, pues debemos tener en cuenta la opción de la ovodonación, ¿no? Y hablar de ello en consulta y también respetar pues cada uno la decisión que tome, porque hay veces que no estamos preparados en ese momento y pues se puede ofrecer otra charla, hablar sobre epigenética y tenerlo también siempre pues en nuestra mente. Y bueno, ahora aquí se pone un poco todo lo que hacemos en nuestra clínica y bueno, nada, muchísimas gracias. Y no sé si tenéis alguna pregunta, si me he explicado bien, si he ido muy rápido, pero bueno, ahora creo que abriremos el turno de preguntas y estoy aquí disponible para lo que necesitéis. Muchas gracias, doctora, por esta presentación. Yo creo que es súper completa. Es verdad que el tema es amplio, ¿no? Sí, es súper amplio. Y he recibido bastantes preguntas. Los que estáis aquí, si tenéis más preguntas, también no dudéis en escribirlas en el chat, porque ahora es el momento y dedicaremos el tiempo necesario para contestarlas. Voy leyendo, ¿vale? Las que ya hemos recibido y de verdad no dudéis en escribir más y en poner más preguntas. Entonces, la primera. Usted habló del PRP ovárico y entiendo que de momento no garantiza una mejor tasa de embarazo. ¿Qué opina del protocolo de PRP para el endometrio? ¿Cuándo lo recomendaría y cuáles son los resultados? Vale. El PRP, que es el plasma rico en plaquetas, se ha visto que está compuesto por plaquetas y por factores de crecimiento que influyen tanto en mejorar esa activación de los folículos primordiales, como también puede influir, si lo ponemos en el endometrio, en mejorar la vascularización. Entonces, son dos cosas diferentes. Es cierto que a mí en endometrio es verdad que yo he visto mejores resultados, y sí que hay un poquito más de evidencia de que sí que puede mejorar el grosor endometrial, que es importante de cara a hacer una transferencia embrionaria. Como bien sabemos, cuando hacemos una transferencia embrionaria, el endometrio tiene que medir más de 7 milímetros o intentar que eso ocurra. Hay mujeres que nunca lo van a conseguir y, bueno, también hay embarazos con endometrios menores, pero hay que hacer todo lo posible para conseguir ese grosor o para mejorar las condiciones de ese endometrio, que al poner el PRP, pues conseguimos que haya más vascularización, que haya más factores ahí. No se sabe bien cómo actúa
tanto a nivel ovárico como a nivel endometrial, pero sí que se sabe que es algo propio y que no va a causar ningún mal. Y bueno, hay diferentes protocolos. Nosotros, por ejemplo, aquí hacemos una técnica también bastante novedosa que es infiltrarlo mediante histeroscopia, la primera instilación y luego hacer instilaciones ya en consulta. Entonces, bueno, son las dos opciones que tenemos de PRP, ¿no? Una para intentar conseguir mayor número de ovocitos, incluso a lo mejor a la larga con algún PRP más específico, con mayor número de factores de crecimiento X que descubramos y que investiguemos, que sí que mejore y que mejore esas tasas de embarazo, ¿no? Que es lo que buscamos. Y el PRP endometrial, que es otra cosa totalmente diferente, que es para mujeres a lo mejor en el que el endometrio no crece favorablemente o que no quedan embarazadas, hay un fallo de implantación, para intentar mejorar esas condiciones endometriales y que se implante mejor ese embrioncito, ¿no? Vale. El grosor del endometrio no tiene nada que ver con la edad, ¿no? No es... Bueno, con la edad puede hay tener. veces que en la menopausia el endometrio pues está muy finito porque no tenemos ciclos y no crece con los estrógenos porque ya no hay actividad de los ovarios. Entonces es cierto que eso puede hacer que el endometrio le cueste más crecer, aunque nosotros lo queramos estimular con estrógenos, que el útero sea un poquito más pequeño. Entonces sí que la edad puede influir en tener un endometrio de menor tamaño o menos vascularizado, ¿no? Incluso que puede influir en una persona, por ejemplo, joven que fume mucho, gran fumadora, tampoco tendrá una gran vascularización, ¿no? Vale. Pero bueno, sí que la edad puede ser un factor en la que haga que el endometrio no crezca adecuadamente. De hecho, yo recomiendo a veces en mujeres que han tenido la menopausia no transferir directamente en el primer ciclo, sino hacer 1 o 2 ciclos como de prueba para conseguir la dosis adecuada de estradiol para conseguir el mejor endometrio para la transfer, ¿no? Como recordarle al útero lo que es Claro. tener estrógenos y que ese Ciclos. endometrio crezca, ¿no? Vale. Siguiendo con el tema del PRP, la pregunta es, ¿existe el PRP para factores masculinos? Y de ser así, ¿se hace en consulta urológica o clínicas de fertilidad? No, el PRP que yo sepa a día de hoy no se utiliza a nivel de urología para mejorar la calidad espermática, ¿vale? Es cierto que el PRP a día de hoy tiene muchas utilidades, como puede ser incluso en cirugía plástica, que ahora mismo pues lo ponen, para la rodilla, a veces también los traumatólogos, incluso a nivel ocular, para mejorar enfermedades oculares, pero a nivel urológico para mejorar la calidad seminal, no, no se utiliza, que yo sepa a día de hoy. Vale. Vale, otra pregunta. Tengo 43 años, me acaban de practicar una miomectomía. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo debo esperar para hacer una estimulación ovárica y una transferencia de embrión? Vale. Son dos cosas diferentes. Es verdad que primero hay diferentes tipos de miomas. Hay miomas que podemos operarlos por histeroscopia, que se entra con una camarita dentro del útero y llenas el útero de agua y lo quitas, ¿vale? Y es mucho más sencillo. Y hay miomas que ya hay que operar por la laparoscopia, que es metiendo una cámara por el ombligo y una serie de puertos, ¿no? Y es una cirugía o incluso abriendo la barriga. Entonces, y hay diferentes tipos de miomas que están totalmente fuera del útero, colgando como de un pedículo, y hay miomas que están muy dentro del útero. Entonces, esto depende. ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar para la transferencia? Pues depende de si el mioma tocaba la cavidad donde vamos a poner el embrión o no la tocaba, ¿no? Y depende de qué tipo de cirugía te hayan hecho. No es lo mismo quitar un mioma de 1 centímetro por histeroscopia, que a lo mejor a los 2 meses está totalmente recuperado, que, por ejemplo, hacer una cirugía abierta, quitar un mioma que toca la cavidad, que hay que esperarse casi 1 año. Entonces, eso depende del tipo de mioma, no sabes si podemos tener más información. Y luego, para una estimulación ovárica, también un poco lo mismo. Es verdad que ya no importa tanto el útero, porque vamos a ver los ovarios, pero hay veces que si nuestro cuerpo ha sufrido una cirugía importante, como puede ser una laparotomía o una laparoscopia, sobre todo, ya no tanto una histeroscopia, pero eso, ese tipo de cirugía más abierta o laparoscopia, sí que puede influir en que tengamos que esperar un poquito, porque hay veces que el propio estrés de la cirugía tenemos que recuperarnos un poco para que nuestros ovarios y nuestro ciclo vuelva a funcionar, ¿no? Entonces, depende un poquito de la cirugía y del tipo de mioma, pero bueno, ahí está la información. La persona especifica que ha sido por cesárea. ¿Cuánto Vale. tiempo tendría que esperar entonces para estimulación y transferencia? Y especifica también que el mioma era de 8 centímetros y no tocaba la cavidad. Vale, pues entonces, para una estimulación ovárica, por ejemplo, yo esperaría al menos a lo mejor 2 mesecitos, más o menos, 2 meses o así, para poder estimular los ovarios. Siempre que la reserva ovárica que se te vea sea adecuada a la que se te ha visto antes de la cirugía, porque hay mujeres que necesitan un poco más de tiempo, ¿vale? 2, 3 meses. Eso para la extracción de los ovocitos.
y para poner el embrión dentro del útero después de una cirugía por la parotomía, si el mioma no tocaba la cavidad, al menos yo también me esperaría eso, unos 4 o 6 meses mínimo. Y si toca la cavidad hay que esperarse un poco más, hay que esperarse un año. Vale, vale, ¿Vale? vale, pues yo Como este mioma es lo- muy grande, aunque no toca la cavidad, yo también siempre hay que hacer seguir las recomendaciones médicas, porque hay veces que la propia persona que ha operado, aunque no tocaba la cavidad directamente, ha tenido que suturar mucho el útero y considera también que hay que esperar un año, ¿no? Para poder tener las mejores condiciones. Entonces, un poco la estimulación ovárica va por otro lado porque son los ovarios y no influiría como tal, la cirugía puede influir en que la reserva ovárica no se recupere del todo bien porque ha habido un estrés, ¿no? Físico, pero el poner el embrión en el útero, creo que la mejor recomendación es la que puede hacer el ginecólogo que ha operado a la paciente, ¿vale? Pero como términos generales. Otra pregunta sobre miomas todavía. Si el mioma está fuera del útero, ¿necesito tomar medicamentos o cirugía? Depende del tamaño y de qué tipo de mioma sea. Por ejemplo, medicamentos para reducir los miomas, a día de hoy, que se puedan utilizar en tratamientos de reproducción asistida no tenemos. Es cierto que el decapeptil, por ejemplo, se utiliza para dejarlos como en reposo y disminuir los estrógenos, y entonces es un tratamiento que en adenomiosis o mujeres con grandes miomas, pues se puede valorar, ¿vale? Pero no hay nada que vaya a quitar ese mioma. Entonces, hay veces que esos miomas producen secuestro vascular porque tienen muchos vasos o no, hay veces que están totalmente fuera y no nos molestan. Entonces, para valorar cirugía o no, hay que basarse siempre en la ecografía y en lo que el ginecólogo de reproducción asistida, que se dedique sobre todo a la reproducción asistida, te recomiende. Vale. Vale. Vale, otra pregunta. Yo tengo 47 años, casi 48. He tenido 3 transferencias propias negativas y 2 de ovo negativas. Me realizaron 2 histeroscopias. Me estoy preparando para la siguiente transferencia de ovo, controlando mi resistencia a la insulina y hipotiroidismo Hashimoto. Dieta. ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué más? Perdón, ¿qué más puedo hacer? Mi médico me mandó a hacer un estudio de miomas, pero están fuera de mi endometrio. ¿Qué recomendaciones me podría dar? Bueno, el mioma ya está tratado, por la misma persona, pero la pregunta llegó antes. Vale, pues a ver, siempre hay que valorar el caso en conjunto, ¿no? Porque tenemos muchas estrategias que podemos utilizar. Entonces, es cierto que los óvulos propios, los embriones de óvulos propios, no sé si tenían PGTA o no, porque claro, con 46 o 45 años, cuando hiciste el tratamiento, si no tenían PGTA, a lo mejor los negativos es por ese motivo, ¿no? Porque eran aneuploides. No lo sé con exactitud. Y después, el tema de ovodonación, es cierto que aunque consideremos que todos los embriones son cromosómicamente normales, también una mujer que tiene 20 años puede tener algún embrión que no sea bueno, ¿no? Cromosómicamente, aunque sea morfológicamente bueno. Eso es lo primero. Entonces, llegado a un punto en el que tenemos 2 negativos, se puede valorar. Si hay embriones congelados, normalmente yo prefiero no tocarlos, pero si vamos a hacer un nuevo tratamiento, podemos valorar hacer PGTA a los embriones. Aunque la mujer sea ovodonación, podemos planteárnoslo. Y luego hay muchas otras opciones, ¿no? Primero, revisar el útero, hacer un tratamiento adecuado, que el endometrio crezca adecuadamente. Si hay fallo de implantación ya de embriones buenos, podemos plantearnos un PRP endometrial. Por otro lado, al tener muchos miomas, te puedes plantear un tratamiento down step con decapeptil y además pues se pueden hacer más pruebas de fallo de implantación, que normalmente tú no lo tienes porque se consideran 3 negativos, pero bueno, podríamos empezar a hacer alguna de ellas. Por ejemplo, las trombofilias, que son enfermedades de la sangre que podemos tratar con heparina o con adiro, con heparina o con aspirina. También podemos hacer pruebas inmunológicas, biopsias endometriales que existen de receptividad o de estudio de infecciones que puede haber dentro del útero. Entonces, todo esto hay que sentarse, analizar el caso y valorar muy bien qué pruebas indicar, ¿no? En este caso. Antes había una pregunta sobre temas inmunológicos, ¿no? ¿En qué momento, cuándo considerar el test del KIR, el famoso KIR, ¿no? O sea, no sé si en este caso se podría adaptar. El KIR, bueno, a día de hoy es verdad que anteriormente, o sea, hace unos años esto ni se nombraba, no era tan conocido, ¿no? Y ahora pues lo tenemos en consideración porque hemos visto que cada vez pues cobra más importancia, sobre todo en mujeres que tienen fallos de implantación o abortos de repetición, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo indicamos o cuándo podemos ponernos a buscar este tipo de alteraciones inmunológicas? Cuando existe eso, un fallo de implantación o aborto de repetición, que suele ser cuando hay más de 2 abortos de embriones buenos, cromosómicamente, o
de mujer joven que se asume que son cromosómicamente normales y o 2 negativos o 3, ¿no? Porque es que ahí las sociedades no se ponen muy de acuerdo. Normalmente suelen ser 3, ¿vale? Entonces, en ese momento nos planteamos todas las pruebas de fallo de implantación, ¿no? Y dentro de ellas podemos valorar el KIR-HLA. El KIR es un receptor que hay en el útero que tienen las células natural killer, que son importantes para dar el paso al embrión. Entonces, cuando tenemos un KIR de tipo AA, es un KIR tipo inhibitorio. Entonces, necesita que el embrión tenga una llave para esa cerradura muy específica, que sea de tipo C1C1. Entonces, si el embrión no es de ese tipo, lo que ocurre es que puede aceptarlo y abortar, o puede ser que no lo acepte y sea un negativo. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, cuando hacemos ovodonación y hay muchos negativos, es importante la hora de la selección de la donante, que tiene que ser de un tipo HLA C1C1 para que la receptora la acepte bien. Y también hay que tener en cuenta la HLA del marido, porque los embriones dependerán del HLA del marido y del HLA de la donante o de la mujer que aporte el ovocito, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que hacer el matching perfecto para que esa mujer pues, no aborte o que tenga mayor tasa de implantación. Y también es importante porque en el embarazo también se ha relacionado con crecimiento intrauterino retardado de los embriones, con la preeclampsia, con complicaciones en el embarazo. Entonces, bueno, ¿cuándo planteárnoslo? Cuando está recomendado, ¿no? Que es cuando hay un fallo de implantación o aborto de repetición. Vale. Y se considera esto, el fallo de implantación se considera después de 3 transferencias negativas. Negativas. Si son embriones euploides, hay veces que hay sociedades que lo recomiendan, que son a partir de 2. Es decir, yo me he puesto embriones muy buenos cromosómicamente con PGTA y de tipo AB y BB y tengo 37 años, pues hombre, estás ahí un poco como que en realidad deberías haber conseguido un embarazo. Vale. Más preguntas. Espera que las voy leyendo. ¿La fragmentación espermática impide embarazo natural? Puede. O puede hacer que aumente la tasa de aborto, sí. Vale. ¿Y en este caso qué se puede hacer entonces? Pues la fragmentación espermática es que los espermatozoides, el ADN que tienen dentro, está fragmentado. Entonces, cuando se produzca la unión, no va a ser correcta. Entonces, se generarán, no habrá embrión, porque no llegarán los embriones, o incluso puede haber embrión, pero cromosómicamente anormal. Suele ser más un fallo de fecundación o un fallo en el desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para disminuir la fragmentación se pueden tomar coadyuvantes, es decir, vitaminas, ¿vale? Pues antioxidantes, las vitaminas que tenemos, pues eso, con zinc, con todo, ¿no? Con encima con todo lo que tengamos, el ubiquinol, o sea, todo. Pero 100% mejorar para un embarazo natural, si la fragmentación está muy alta, es difícil, ¿vale? Porque con eso no vamos a completarlo todo. Cuando es una ICSI, cuando es una fecundación in vitro, existe. Podemos hacer las vitaminas y en el laboratorio podemos hacer lo que llamamos microfluidos, que son técnicas que copian los fluidos de pues el moco cervical, endometrial, copian ese camino que tiene que hacer el espermatozoide, que ya de por sí la mujer va matando o va dejando por el camino a los espermatozoides que están fragmentados. Entonces, intenta copiar esas condiciones para que los que lleguen, los que metemos en ese como microchip y llegan al final, son los buenos, ¿no? O los que cogemos son los buenos, los que están menos fragmentados. Aún así, no se queda una fragmentación cero. Entonces, después no se puede ver de ninguna forma que tú el que estás cogiendo no esté fragmentado. Lo único que podemos hacer es que al hacer esa técnica sabemos que si el marido tenía, o el paciente tenía una fragmentación del 70%, pues a lo mejor haciendo un microfluids, pues tenemos luego una fragmentación del 20%. Entonces es menos probable que cojamos un espermatozoide fragmentado. Pero no lo podemos ver, que eso a veces los pacientes me lo preguntan y yo digo, ojalá que yo pudiera saber que el que se mueve bien es el que no está fragmentado, pero es que no lo puedo saber. Sobre todo el de doble cadena, que parece normal y en realidad no lo es, ¿no? Vale. Y si llega uno que es fragmentado, ¿qué pasa? ¿El embrión no se desarrolla o puede ir a blasto pero luego no implantarse? ¿O? Normalmente suele ser que hay un fallo de fecundación o no se desarrolla correctamente. En algunas ocasiones puede llegar a blastocisto, pero no será cromosómicamente normal, ¿vale? Pero eso es muy raro. Pero entonces el diagnóstico genético de los embriones ya te lo soluciona en este caso. Vale. Ok, vale. Tengo 39 años y voy a hacer pronto una transferencia de embrión PGTA. Me han propuesto antes de la transferencia estimular con Fertistac 75UI. Tengo una experiencia de falta de implantación de un embrión PGTA. El mismo día de la transferencia tuve una infección urinaria, creo que por eso no implantó.
¿Qué exámenes me recomienda para verificar que esta vez el embrión implante y cuántas probabilidades tengo de que esta vez el embrión implante? Gracias de antemano para su respuesta. 43 años, un embrión euploide, ¿no? Sí. Bueno, lo mejor es tener las condiciones mejores, ¿no? En plan, el endometrio preparado con el ciclo pues, natural o estimulado y luego, bueno, que sea una infección urinaria, pues intentar no transferir, aunque es verdad que no es la causa directa, ¿eh? Aunque no lo tengamos, un embrión con PGTA, la probabilidad de implantación es muy alta, es de un 75%, pero aún así hay un porcentaje en el que no se implantan y no sabemos el por qué, ¿no? A veces, incluso, yo le digo a las pacientes que es también muchas veces por la energía que tiene el propio embrión de división, ¿no? Que eso, por ejemplo, está en las mitocondrias. Y a veces eso no lo podemos valorar, aunque sea un embrión euploide, puede que no implante porque le falta esa energía, ¿no? Para continuar el crecimiento. Entonces, bueno, ¿qué prueba recomendaría? Si es un embrión muy, 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 muy buscado, que nos ha costado muchos ciclos, aunque no haya un fallo de implantación, porque en tu caso, aunque no haya implantado, no es un fallo de implantación, se puede valorar hacer alguna prueba de fallo de implantación, de las que hemos hablado, porque a veces ese embrión nos ha costado 3 ciclos hacerlo, ¿no? O 3 ciclos a esa paciente. Entonces hay que valorar un poquito qué solicitamos, porque tampoco nos podemos volver locos y pedir todo, ¿no? Inmunólogo, todo. Pero bueno, sí que tienes que saber las pruebas que existen y bueno, y estar en las mejores condiciones, ¿no? Las pruebas que existen es las que hemos nombrado, que es el PGTA, que ya lo tienes hecho, las trombofilias, para ver que no hay ninguna alteración en la sangre, las biopsias endometriales, que pueden haber test de receptividad, test inmunológicos, test de endometritis, por ejemplo, ya que si tienes muchas infecciones urinarias, a veces los test que valoran la endometritis, que es infección en el útero, que son esas sintomáticas, pues podría ser una de las cosas que sí que podrías valorar. Y luego, bueno, test inmunológicos como el KIR-HLA, pero que a lo mejor de entrada pedirlo es un poco controvertido, ¿vale? O sea, por así decirlo. Pero yo como médica a veces sí que es verdad que hablándolo con la paciente, siempre que ella sepa que no es una indicación súper recomendada, pero que es algo que podemos hacer, pues hay que consensuar, ¿no? Conjuntamente y siempre informaros de todo, porque hay veces que no se informa de esto y aunque no esté indicado, porque es verdad que no hay una indicación, porque a día de hoy es cada 2 negativos o cada 3 negativos, pero a lo mejor dices, jolín, es que yo me lo quiero hacer porque ese embrión he hecho 3 ciclos para conseguirlo, o sea, quiero estar segura, ¿no? Entonces, al final, hay veces que si es una analítica, por ejemplo, pues no sé, yo soy también muy de hablarlo todo y de valorar conjuntamente. Vale, pues está claro. Yo creo que en todo caso es lo que decías al principio, ¿no? O sea, se tiene que individualizar mucho el tratamiento en función de la edad, del histórico, de cuánto nos cuesta tener un embrión, pues hacemos más test, más pruebas o menos. Vale, tengo más preguntas, ¿eh? Espera. Vale, alguien que preguntaba si hay más riesgos de hiperestimulación con un protocolo de dual stim. Normalmente no, porque la hiperestimulación ovárica es cierto que suele verse cuando hay muchos ovocitos, cuando hay mucha cantidad de ovocitos. Y el dual stim es algo que solemos recomendar en baja reserva ovárica, o sea, cuando hay poquitos. Entonces, no suele ser el caso y además a día de hoy con los triggers que tenemos, que el trigger es como lo último que damos para que los ovocitos maduren, usando el decapeptil, ¿no? O en el primero o en el segundo, en la segunda extracción, eso disminuye mucho el riesgo de hiperestimulación. Puede estar un poco más molesta porque es verdad que haces al final 2 punciones más seguidas que de forma habitual, ¿no? Haces una punción hoy y a lo mejor la siguiente la haces en una semana o en 5 días, ¿no? En vez de al mes siguiente. Pero no es no como una hiperestimulación como tal, como es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que hay extravasación de líquido fuera de los vasos, que la mujer entra en fallo renal, o sea, eso a día de hoy ya es muy complicado que ocurra. Vale, pero un poco más de molestia puede ser, vale. Sí, eso sí. Vale, tengo 46 años, entiendo que con mi edad me toca ir directamente a ovodonación. ¿Cuáles son las probabilidades de quedarme embarazada? Tengo más riesgos de embarazo múltiple o de aborto y más riesgos de síndrome de Down. Vale, bueno, a ver, con 46 años es verdad que la tasa de alteración cromosómica va a ser muy elevada. Es decir, necesitaríamos a lo mejor unos 7 embriones para tener uno cromosómicamente normal. Puede haber suerte que hagamos un ciclo, tengas una buena reserva ovárica y tengamos un embrión y ese embrión sea euploide y que te lo transfiramos y sea tu hijo. Pero es verdad que hay que saber un poquito en dónde estamos y pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? Ser honestos y tener las cartas sobre la mesa. Mayor probabilidad de embarazo siempre con ovodonación. Después hay que valorar tu reserva ovárica. Hay mujeres, a lo mejor yo tuve una paciente con 46 años que tienes una reserva ovárica estupenda para tu edad, a lo mejor 15 folículos,
pues se puede intentar un ciclo para ver qué calidad embrionaria tenemos, si estamos consiguiendo embriones, si esos embriones son euploides, ¿no? Porque hay veces que incluso tenemos 15 ovocitos, tenemos 7 embriones y no hay ninguno. Entonces, al final yo también recomiendo un poco en función de eso, ¿no? Directamente a donación, depende de tu reserva ovárica, sí que por tu edad sí que lo recomendaríamos teniendo en cuenta la reserva ovárica que esperamos, ¿no? y pues la tasa de alteración cromosómica. Más riesgo de embarazo múltiple y aborto, si no analizas de aborto, claro que sí, porque si no analizamos el embrión, sí, y de síndrome de Down igual, ¿no? Porque hay más riesgo de alteración cromosómica. Y de embarazo múltiple, no si no ponemos 2 embriones, no es lo normal, ¿no? Si hacemos una técnica de este tipo. Vale. Sí, sí que puede pasar transferir un embrión y que se divida y que dé dos fetos. Sí. Eso, la probabilidad es de entre un 1 y un 2% de que un embrión en día 5 se divida, pero siempre nos pasa y entonces mínimo 2 veces al año tenemos a alguien que llega y se ha transferido uno y de repente le dices, son 2 y la gente se queda como, ¿qué? Pero si me pusiste uno. Y yo, ya, pero es que existe esa probabilidad, te lo dije, ¿te acuerdas? Y dicen, ostras, pero ¿cómo voy a ser yo, no? Me acuerdo un caso, una anécdota muy que decía, no puede ser, vino sin el marido porque estaba manchando y era eco como de latido. Y me acuerdo que la mujer decía, no puede ser, y lo llamó y el marido le decía, ¿qué has hecho, María? ¿Qué has hecho? Y era como, yo no he hecho nada, me habéis dicho, me habéis engañado, decía, me habéis engañado. Era una broma, ¿no? Lo decía, sabía perfectamente que estábamos. Pero sí, puede ocurrir, lo que pasa es que es raro, ¿no? Es algo que... 1%, ¿no? Más o menos, has dicho. Un 1 y un 2%, sí, de los Vale. pueden dividirse. Vale, pues estoy mirando a ver si han llegado más preguntas, pero creo que no. A ver, que no me ha pasado una. La hemos hecho. No, yo creo que ya estamos. Sí, yo creo que ya estamos. No sé si hay alguna pregunta de último minuto. En todo caso, yo creo que bueno, ya ha sido súper completa la presentación. Muchas gracias. Nada, vosotros. De todas formas, si hay cualquier otra pregunta, pues se nos puede contactar a Mis Respuestas de Fertilidad o directamente a la clínica Vida Fertility, ¿no? Entiendo que se puede pedir una consulta. Claro, la primera consulta. Online o presencial, ¿no? O incluso lo de las preguntas, que si te las envían a ti, me las envíes, yo contesto por email, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Pues como... espera que alguien está escribiendo, a ver si hay algo más, pero no, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias doctora. Nada, a vosotros. Y cualquier duda, ya sabéis, pues puede una visita o a ellas o lo que necesitéis. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Adiós. Adiós.